Ahora Todavía sí, no estás grabando. Ay, ahora sí. Bueno, muy buenas noches a todos. En primer lugar, darle la más cordial bienvenida. Mi nombre es Augusto Oliveira. Soy venezolano, en este momento en Caracas, Venezuela, y pertenecemos a la Escuela Internacional de Auge y Crecimiento, y a través de la misma estamos presentando un ciclo de conferencias. Y en nuestro rol de facilitadores y formadores, consultores, coach, a mí me place mucho tener hoy con nosotros a nuestro amigo Carlos Piña Grau, que es desde Estados Unidos, si no mal recuerdo, desde Florida, ¿verdad, Carlos? Así es, de Eh, Florida, Miami. y un amigo que que me enteré en estos días que es un barquisimetano, náguara, un barquisimetano que tiene una larga trayectoria, que ha escrito libros de gran éxito, libros que tienen que ver con el crecimiento humano, y a mí todo lo que sea crecimiento, yo me anoto. Tiene un libro, creo que es como decir como una joya, ¿no? Se llama Los 7 pilares del éxito. Tiene uno que se llama Yo soy éxito. Tiene uno que se llama 30 claves para el éxito, que lo puedes conseguir impreso también en audiolibro. Tiene un currículum, bueno, incluso a nivel de empresas, a nivel corporativo, de verdad que cuestión de revisar en su web, que por el chat se lo voy a enviar con mucho gusto. En la gente del grupo de WhatsApp se le envió y pueden obtener allí más información de Carlos. Y Carlos además tiene un par de programas bien interesantes que tienen cortico día y el GPS. Y llama mucho la atención que en este momento precisamente tengo una brújula en la parte posterior. Y a mí me encanta el tema de la brújula porque yo soy de aquellos que dice que hay que reajustar cada cierto momento el norte. Entonces, solamente esperando para que entre Narquis, ya está Narquis por aquí. Le damos la cordial bienvenida, Carlos. El espacio es todo tuyo y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Con mucho gusto. Una pregunta, en la pantalla que se ve, ¿nos vemos todos o estoy yo un Ahorita, poquito más grande? ahorita nos vemos todos. Ok. De repente sería bueno poner donde dice el speaker. Sí, ya eso está como quien dice listo y en punto. Estás ahorita exactamente en el centro de la pantalla para que todos nosotros nos brindes esa conferencia. Y permíteme rapidito nada más saludar a Narquis, mi niña. ¿Cómo está, mi querida Narquis? Dios te bendiga. Narquis del estado Monagas. Qué lindo. Ok, Carlos. Bueno, un placer poder compartir. Gracias por tu invitación. Y yo quisiera más que dar un marco teórico de los procesos que uno ha aprendido y lo tiene mucho a nivel ya más cognitivo y racional. Es un poquito compartir la experiencia, ¿no? Que yo he tenido en este caminar que he tenido durante muchos años, ¿no? Yo me inicié en la área tecnológica, estuve trabajando en computación como cerca de unos 18 años, ligado con IBM, desarrollando sistemas y luego con una empresa de auditoría que se llamaba Miguel Error y Asociado y luego con el tiempo se convirtió en KPMG, ¿no? Pero yo tuve un colapso energético en el año 83 y me di cuenta que la vida es corta y cuando uno tiene un proceso difícil, uno como que no piensa igual en forma automática, ¿no? En forma mecanizada, ¿no? Yo era de aquellos de los que leía libros de todo tipo de liderazgo, seguía a muchísimos líderes. Recuerdo que en una época me emocioné mucho con Joel Barker, luego con Peter Senge, después con Peter Drucker, y luego seguía a Anthony Robbins y quería copiar a Anthony Robbins en una época de mi vida, ¿no? Y después empecé yo a ir más a la parte espiritual y empecé a seguir los gurús de la India, ¿no? Entonces empecé a
a aprender a meditar y eso fue lo que salvó mi vida, ¿no? Entonces hay un tema que uno muchas veces quiere llenarse de conceptos y teorías y quizás todos esos conceptos y teorías están en los libros, están en YouTube, pero no están personalizados. Es algo más genérico, ¿no? Y yo en ese momento me di cuenta que con todos los conocimientos que tenía no eran suficientes para yo resolver mi problema, ¿no? Ahí es donde uno empieza en conflicto. Yo lo llamo en Venezuela orden en la PEA, que es pensamiento, emoción y acción. Cuando empecé a darme cuenta que lo que estaba haciendo no era lo que realmente yo quería, ¿no? Y yo creo que uno descubre con el tiempo que más del 95% de las personas trabajan, a veces duro, pero no disfrutan lo que están haciendo, ¿no? Están esperando que llegue el viernes, están esperando, no esperando, sino sintiéndose incómodos porque ya vino el lunes que hay que trabajar, esperando la hora a la hora que voy a salir. Entonces yo fui como reflexionando, mira, no, que el problema no está llenarse de conocimiento, hay que más bien vaciar lo que uno tiene y empezar a desaprender, que eso se utiliza mucho hace mucho tiempo, y empezar a reaprender. Entonces yo en ese proceso, todo fue intuitivo, yo inicié un camino hacia adentro porque no había medicina que me salvara mis problemas. Yo tenía vicios, hábitos, apego, adicciones, varias adicciones, no una, sino varias, pero ganando mucha plata y con un rol bien interesante, pero al final me di cuenta que valía el dinero o los roles que uno tiene si uno se puede morir, ¿no? Y ahí es donde viene el proceso de introspección muy profundo y con dos hijos pequeños de 2, 3 años, yo decidí vivir. Y no decido vivir porque uno lo piensa, sino uno decide vivir porque se da cuenta de que tiene dentro de sí un potencial limitado que te va a ayudar si tú escuchas a tu corazón y le pones atención y obedeces esa voz interior, ese instinto que todos podemos tener y encontrar. Y cuando uno deja de pensar tanto, porque uno cuando deja de pensar es cuando te das cuenta que por más que piense no resuelve el problema, ¿no? Y ahí fue donde yo buscaba ayuda, 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 y la ayuda era externa, ¿no? Entonces, el camino del bien ser, que es el reencuentro con tu esencia, fue lo que me permitió a mí descubrir que yo podía sanarme y que el cuerpo es muy sabio y puede ayudar también a sanar. Y ahí fue donde empecé a darme cuenta que había un proceso mágico de reencuentro con mi ser, ¿no? Y así empezó el primer pilar de lo que es los 7 pilares del éxito, que es el autoconocimiento. Y en ese proceso de autoconocimiento empecé a identificar los talentos que tenía, empecé a reconocer las brechas que tenía, o sea, tema de adicciones, apego, empecé a darme cuenta que había un mundo de oportunidades y empecé a darme cuenta que no podía cometer el mismo error todo el tiempo, o sea, repetir los hábitos negativos. Ahí nació el acrónimo FLOR, conocer tu flor, fortaleza, limitaciones, oportunidades y riesgos. Que yo lo transformé un poco del el FODA y el DOFA, ¿no? Que durante muchos años le decían no FODA porque la flor es más romántica, ¿no? Y en ese proceso de introspección empecé a crear nuevas conductas, nuevos hábitos, a través de un proceso de compromiso, a través de una alineación de lo que pienso, siento, digo y hago. Y empecé a darme cuenta que la mente es una herramienta poderosísima si la utilizas en el momento presente. Si depende de la historia o depende de lo que va a pasar en el futuro, pues te sabotea y genera en ti una situación de distorsión. Por eso tenemos unos serios problemas de poner atención porque estamos siempre en un proceso confundido a veces y muchas personas pues no se dan cuenta que están haciéndose un anacrisma. O sea, mucha gente pues tú le dices no fume y sigue fumando, no beba y sigue bebiendo. O sea, la terca, ¿no? Yo recuerdo mucho con Altagracia Sarmiento que yo hablé mucho con ella después de la entrevista y había un tema interesante que es que uno tiene que renacer. Y renacer no es pensar con lo que tiene, es más bien botar toda la basura que tenemos a veces y empezar a construir desde el momento presente el camino que es realmente tu verdadero camino, que es el que debes transitar. Entonces, cuando uno despierta y empieza a activar su GPS de su vida, que está consciente, todavía no quiere decir que tienes ese liderazgo desarrollado, sino que estás empezando a darte cuenta que el camino que has recorrido no es el verdadero camino, sino que el camino tuyo tienes que tener a veces fuerza de voluntad, que es muy importante, y tienes que tener el valor
de enfrentarte y ser valiente para ser tú misma, ¿no? O tú mismo, ¿no? Tú pasas por lo que no tienes otra opción y lamentablemente a veces en la vida de cambiar por pérdida, no de ganancia. Yo siempre he dicho que el estado de ganancia y pérdida en la vida es muy importante. La ganancia es conciencia y la pérdida es situaciones duras y difíciles que nos toca vivir. En ese momento, por razones obvias, tuve que empezar a buscar y encontrar información útil. Y ahí fue donde nace el segundo pilar, que es que uno tiene que darse cuenta que la información que uno tiene, uno lo que hace es reaccionar y no acciona con conciencia dependiendo de tu esencia. Cuando ya despertaste, te das cuenta que hay cantidad y no calidad de información. Y eso lo descubrí yo en el área tanto también como auditor. Yo me di cuenta que el 95% de la información que tenemos no sirve. Crea ansiedad, angustia, frustración, estrés, tensiones musculares y hasta llega un momento que el estrés baja el sistema inmunológico, baja la energía y tiene un problema de enfermedades, que fue lo que a mí me pasó. Entonces yo empecé a buscar y encontrar esa información útil y la encontré justamente cuando yo empecé a dejar de pensar tanto y dar respuestas porque me las sabía todas. El ego era inmenso y a veces el ego no se manifiesta a través de hablar, sino a veces el ego es interno. Yo era un poco introvertido, yo me la sabía todas, pero cuando me di cuenta que no había respuesta a las preguntas nuevas, yo empecé a entender que hay que elegir la información útil y es la calidad. Cuando yo empecé a manejar la información útil, que empecé a aprender a meditar, empecé a hacer ejercicio, comer sano, empecé a tomar agua, dejé de fumar y dejé de beber, que eran las dos adicciones más importantes que tenía, ¿no? Por supuesto, esa situación me condujo a tener un problema de un principio de efisema, tuve un problema en el estómago con una casi úlcera porque comía muy mal, sabroso, pero muy mal, y adicionalmente tenía un problema con el hígado, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a darme cuenta que no era fácil el problema que tenía, empecé a sentir el compromiso. Yo creo que el compromiso es lo que nos hace a nosotros entender que la información útil es vital para desarrollar la inteligencia, potenciar tu creatividad, optimizar el tiempo, porque manejas solo la calidad y no cantidad, reducir el nivel de estrés porque no tienes tanta información y dispersión en la mente, ¿no? Pero cuando yo empecé a manejar esa información útil, me di cuenta que yo tenía dentro de mí un conflicto entre lo que pensaba y sentía, ¿no? Porque la información útil que yo manejaba en ese momento, que entendí, era a nivel cognitivo, pero no, el cuerpo estaba educado con otros hábitos que eran completamente contradictorios, ¿no? Ahí fue donde yo tuve la oportunidad de practicar técnicas de meditación. Seguía a Osho, a Maharaji, a Lao Tzu, a Dalai Lama, a Lao Tzu, o sea, toda esta gente que estaba en esa época muy conocida, y empecé a entender que yo tenía que comunicarme con mi cuerpo. Y ahí fue donde empecé yo a manejar la información útil para convencer a mi cuerpo que lo que estaba haciendo, aunque ya no había hecho el cambio definitivo, me estaba destruyendo mi vida, ¿no? Y ahí es donde viene un tema de comunicación que no es una comunicación de conflicto, sino más bien es una aceptación. Y yo empecé a aceptar, la palabra aceptar es clave en la vida. Yo empecé a aceptar que tenía problemas, empecé a aceptar que tenía que romper las adicciones, empecé a aceptar porque el cuerpo te pide, ¿no? Si tú tienes un vicio con la nicotina, el cuerpo te pide nicotina o alcohol, ¿no? O te pide de repente otras adicciones que son múltiples, son muchísimas las adicciones que uno tiene porque uno cuando tiene una adicción es que depende de eso y te cuesta mucho romperla, ¿no? O sea, yo empecé a sentir la importancia de persuadir y educar a mi cuerpo, ¿no? Y yo entendía que yo lo había educado con un proceso mecánico, porque uno cuando es un robot, y realmente el 95% de las personas no saben quiénes son, ni dónde van, ni dónde están. Cuando yo me di cuenta que estaba entre ese grupo de personas, aunque tenía conocimiento, experiencia, era reconocido, pero ¿qué vale la pena tener tanto conocimiento si te sientes muy mal? Sobre todo por dentro, no la apariencia del ego hacia afuera, ¿no? Las caretas y las máscaras, que tú cuando estás solo contigo y entiendes que tienes un proceso donde tu cuerpo pues necesita reeducarse para poder romper esas adicciones, esas dependencias. Ahí fue donde yo entré en un proceso de aprender a manejar los conflictos, que viene siendo el cuarto pilar. El primer pilar es darme cuenta quién soy, qué estoy, qué quiero en la vida. El segundo, qué tipo de información necesito para tomar decisiones y poder encuadrar los paradigmas, poder lograr elegir aquella información. Luego viene el que tienes que convencerte a ti de que esa información es útil
pero no a nivel cognitivo, sino a nivel físico, a nivel corporal, a nivel emocional. Y ahí fue donde yo empecé a trabajar muy profundamente con el tema de la meditación. Hice muchas cosas, danza, bioenergética, biodancia. Por cierto, tuve mucha oportunidad. Fernando Medina fue una persona que también me apoyó en un momento en este proceso en que yo estaba en ese tiempo, ¿no? Que era un psiquiatra muy conocido, que por cierto lo conoce también Augusto, ¿no? Cuando tú empiezas a entender que el problema no está afuera, sino está adentro, uno puede aparentar muchas cosas para afuera y persuadir y seducir y aparentar, pero contigo es más difícil, ¿no? Sobre todo cuando tú no te sientes bien. Ahí fue donde yo entendí que había que evidentemente tener un foco claro. Mi foco era romper adicciones, tener otro foco claro, poner atención a lo que tenía que hacer, crear una rutina y crear un hábito. Así fue cuando yo empecé a sentir la integralidad entre lo que pienso, siento, que en una entrevista con don Pedro Barroeta hace muchos años, cuando yo descubrí eso, fui a hablar con él y le dije, mire, quiero compartir eso, y él me hizo una entrevista, que en ese momento justo estaba yo con una barba, ¿no? Inmensa. Una vez que tú empiezas a darte cuenta de que tú tienes que reeducar a tu cuerpo, llega un momento que el cuerpo se sincroniza contigo, ¿no? Y ese es el quinto pilar, que es lo que es la sinergia de equipo, el juntos podemos. Yo lo manejé en ese momento, juntos podemos, porque viene siendo el que la mente y el cuerpo que están en sintonía, aunque uno no lo sepa, porque lo que te pasa en tu mente repercute en tu cuerpo, lo que tiene tu cuerpo repercute en tu mente, y cuando tú haces esa alineación, esa sincronización, como lo dice Deepak Chopra, esa sincronicidad entre la mente y el cuerpo y las emociones, tú te sientes mucho más fuerte, empiezas a sentir ese paso de integración, de integralidad, ¿no? Una vez que tú logras eso, ese pilar que es el quinto, que es la sinergia de equipo, te hace sentirte más seguro. Una persona que es íntegra, un líder que es íntegro, cuando habla, tiene una especie de carisma, una energía, y tú sientes confianza con una persona que te habla no de los conceptos que ya tú conoces, sino que te habla de su propia experiencia, que te habla desde el corazón, que lo que te dice es entendible. Uno no puede estar siguiendo a cualquiera que hable cualquier cosa, uno tiene que seguir a alguien que de alguna manera, y eso es lo que tengo, yo tengo muchos maestros y mucha gente que yo sigo, porque siempre hay gente que está más adelante que tú, ¿no? Y cuando yo los escucho es que empiezo a reflexionar, oye, es como armar un rompecabezas, ¿no? Y la vida es ese proceso, ¿no? O sea, yo despierto, me doy cuenta de quién soy, empiezo a manejar solamente aquella información que realmente es útil, desarrollo mi creatividad, mi inteligencia, me comunico con mi cuerpo para reeducarlo, logro convencerlo en ese manejo de diferencias, conflictos y tal, hasta que logro la integración entre el cuerpo, la mente y las emociones. Es un proceso que yo sentí y viví, y eso es de por vida, ¿no? Nadie está listo, siempre tenemos a veces exceso de información, a veces no limpiamos la basura, a veces tenemos la sombra que no nos permiten pues, ver aquellas cosas que en automático actuamos sin darnos cuenta, estamos en un proceso inconsciente, ¿no? Luego viene el sexto pilar, tiene que ver con el manejo óptimo de los recursos, que tiene que ver con la planificación, con el tiempo, con los temas de simplificar, hacer las cosas lo más sencillo posible. Uno empieza a darse cuenta que no todo es útil. Uno empieza a darse cuenta que el tiempo hay que valorarlo. Uno empieza a darse cuenta que hay que hacer una planificación sencilla. Uno empieza a dar cuenta que el tiempo es oro. Uno empieza a darse cuenta que hay que reducir costos y hay que aumentar los ingresos. Ese es el manejo óptimo de los recursos. Y sobre todo en estos momentos, como lo hablamos antes, hay que utilizar inteligentemente la tecnología, bien sea la tecnología en sí misma o bien sea a través de las redes para estar en contacto, en comunicación. Hace muchos años yo escuché que tenemos una pequeña aldea donde podemos comunicarnos y como yo vengo de esa área tecnológica, yo siempre sentía que iba a haber una computadora gigante en un momento y que todos nos íbamos a conectar y eso es posiblemente esa visión que uno tenía, que es lo que es ahorita el Internet, ¿no? Una vez que tenemos claro este proceso, esos 6 pasos, el séptimo paso es nace el líder. Y nace el líder dentro de ti. Ya no es la dependencia de conceptos y conocimientos aprendidos de afuera, sino que tú empiezas a transitar tu verdadero camino y empiezas a tener claro cuál es el foco y empiezas a darte cuenta que tienes que ir a la fuente interna de cada uno de nosotros, porque todos tenemos esa esencia, esa sabiduría que podemos poner en práctica una vez que pasamos por un proceso de que vamos a compartir los procesos que hemos vivido, no la teoría que tenemos aprendida, sino los ejemplos, que los ejemplos son mucho más que conceptos teóricos, ¿no? Entonces, el nace el líder realmente fue la experiencia, en el caso mío, en ese momento fue el renacer, que es estar vivo. Yo duré varios meses, casi un año, en este proceso de sanación,
caminando descalzo, abrazando los árboles. Iba mucho por los lados justamente de Maracay, iba mucho a Choroní en una época de mi vida y empecé a darme cuenta de que yo era el responsable de mi vida. Y lo que yo siempre es lo que yo cosecho, la ley de causa-efecto. Después sale el karma, que el dharma, que los budistas que lo manejan. Cuando tú empiezas a darte cuenta que sí, tú traes y atraes dentro de ti lo que tú pienses, por eso esa ley de atracción atrae no solamente lo que tú quieres, sino lo que tú no quieres, que también lo atraes porque no estás consciente de que lo estás atrayendo. Cuando el líder nace, que ese fue el renacer para mí, yo descubrí algo muy mágico, que era que yo quería compartir eso con el mundo. Estoy hablando del año 1983. El 31 de julio de 1983 yo abandoné todo lo que yo hacía en tecnología y en auditoría y empezó un proceso de cero para poder compartir esa experiencia que yo quería compartirla en el mundo. Estuve muchos años, desde el 83 hasta el 2013 prácticamente, viajando por Latinoamérica, recorrí muchas veces muchas partes de Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, inclusive parte una vez estuve en España, en San Francisco, en Orlando, compartiendo lo que yo siempre he querido compartir. Lo que pasa es que yo antes no decía que era una sanación. Ahorita lo digo con mayor posibilidades porque en aquel momento yo hablaba de sanación, dónde es el marco teórico, de dónde sacaste todo eso, y yo no podía decir, mira, eso es mi experiencia porque no me iban a parar, ¿no? Sobre todo la gente de recursos humanos, ¿no? Entonces, hasta menos que viviera en el proceso que estaba compartiendo, que fue donde ahí logré más que todo reconocer, o me reconocieron, pues, que lo que manejaba tenía un valor, ¿no? Una vez que tú naces de nuevo, porque hay que nacer dos veces, la primera vez natural que te llenas de conceptos y estás en el plan A, que es lo que está en tu mente, lo que tú aprendiste, lo que tú replicas, lo que tú compartes. Y cuando vas al plan B es cuando tú ya escuchas a tu corazón. Ahí es donde nace el liderazgo interno. Y ese es el liderazgo en el cual cuando yo me encontré conmigo mismo, inclusive manejo un curso, un encuentro contigo, y tengo, por cierto, en Instagram a alguien que me visita, tengo una cosa que grabé con una edad de hace más de 35 años, y estoy hablando muy parecido a lo que estoy diciendo ahorita. Cuando yo empecé a comunicar, me di cuenta que era lo que yo realmente quería en mi vida, ¿no? El punto clave de todo esto es que el liderazgo nace cuando tú decides que nazca. Cuando tú realmente alineas y armas el rompecabezas de la vida, porque la vida está en un eterno rompecabezas. Hay personas que nunca lo terminan de armar. Hay personas que se llenan de caretas y máscaras para aparentar. Hay personas que de repente se esconden hasta que tú llegas a ese despertar maravilloso. Y cuando tú sabes lo que tú quieres, tú sabes a dónde tú vas. No importa que estés en el punto cero. Lo importante es que entres en tu verdadero camino para lograr desarrollar todas estas habilidades, todas estas destrezas y se partes en cuatro puntos, que es identifica cuál es tu potencial. Primero tienes que observar lo que está pasando en tu vida y ese es un acto que tenemos que hacer como una revisión de este momento, de ese oasis de tranquilidad que necesitamos todos, pues estamos todo el tiempo corriendo y todo el tiempo ocupados. Mientras estemos así vamos a estar en un nivel de estrés enorme. Yo viví ese proceso y sé que por ahí puede ser que el cuerpo te pase la factura en algún momento, ¿no? Pero cuando tú empiezas a darte cuenta de lo que tú quieres en la vida y sabes dónde estás, tú tienes que hacer la introspección de ver cuáles son tus talentos, cuál es tu verdadero potencial y poder desarrollarlo. Y ahí está parte de lo que es en la flor la fortaleza. Y darte cuenta y aceptar con humildad cuáles son tus limitaciones, porque todos tenemos limitaciones, nadie es perfecto, el único perfecto es Dios. Cuando tú empiezas a reconocer que sí, tengo adicciones, apegos, dependencias, miedos, temores, entonces tú vas a hacer en esa introspección mayor claridad para poder determinar qué tienes que trascender para poder lograr esos cambios que todos queremos, que no lo vamos a tener por conceptos teóricos ni por estudios, sino simplemente porque tú decides realmente trascender eso, porque te enfrentas con coraje a tus miedos, porque logras trascender esas limitaciones. Y si uno tiene un temor en algo, yo recuerdo que yo para hablar en público tenía pánico, a mí se me temblaban las piernas, y yo no sé cuántas veces hice como 8 cursos de oratoria, y aparte de los cursos de oratoria, se me temblaban las piernas y a veces me filmaban la pierna en vez de filmarme a mí, porque era una pierna tiesa que parecía que tuviera una pierna de palo, ¿no? Porque todo lo concentraba en la pierna. Cuando tú empiezas a liberarte, a aliviar la carga, limpiar las cosas que no sirven, lo que no sirve se bota, cuando tú empiezas a drenar la rabia, el dolor y el miedo para que sube el amor, cuando tú empiezas a reconstruir o replantearte o crear nuevos hábitos para que te ayuden a lograr una mejor calidad de vida, entonces en ese momento vas a ver el mundo de las oportunidades, que son infinitas, como lo dice la física cuántica, pero también hay que estar consciente que el cerebro, la mente,
siempre está saboteando nuestro momento presente y nos impide ser nosotros mismos. Eso es lo que es la flor: fortaleza, limitaciones, oportunidades y riesgos. Una vez que tú haces esa introspección, pero con conciencia, no porque yo me lo sé, realmente una vez explica, ese es el FOA, ese es el DOPA, pero tú lo practicas, pero tú sabes cuáles son tus potenciales, porque la gente le da mucha flojera, todo lo quiere con instant gratification, como dicen acá. El trabajo interior no es un trabajo de un día, es un trabajo de por vida. Cuando tú empiezas a crecer orgánicamente, pero conscientemente, con los pies en la tierra, ya no dependes de nadie. Las personas que aparecen en el camino son personas que te alientan a que te conozcas, alientan a que sepas quién eres, te alientan a que hagas lo que tú quieres en la vida, te ayudan para tú lograr ese autodesarrollo, que es lo que, en lo que yo creo, pues, de tantos años que estoy metido en esto, ¿no? Y termino con que toda esta experiencia que yo tuve, me siento muy feliz, porque yo siempre quería dejar un legado. Y yo logré al final crear una herramienta que se llama DIA, Diagnóstico Integral Asistido, donde a través de esa herramienta se puede hacer una introspección de lo que yo he hecho en mi vida durante tantos años. Yo lo que hice fue sistematizar y digitalizar toda mi experiencia en una base de conocimiento, y a través de esa base de conocimiento, una vez que uno responde las preguntas, que son 49 preguntas muy conscientes, por eso son 7 pilares, 7 atributos por cada pilar, tú vas a obtener sugerencias, recomendaciones, gráficos, consecuencias, tendencias, afirmaciones, acciones concretas, hasta un libro personalizado de 49 páginas, acorde a tus necesidades de este momento. Y ese era un sueño que tenía. Yo siempre quería leer un libro, no un pedacito, porque hoy compraba un libro y lo que me interesaba del libro era un pedacito. Pero cuando yo me di cuenta que uno puede tener un libro personalizado, y esa es parte de la base de datos, que las personas cuando responden, cada vez que cambian la respuesta, cambia el libro. O sea, tú estás en un proceso permanente de evolución, porque estás consciente de no responder mecánicamente, sino que si tienes una área que mejorar importante, es un riesgo. Si de repente tienes una limitación que no te cuesta, es una limitación. Si tienes un potencial y tienes una fortaleza, te va a decir lo que deberías lograr en ese momento y lo que estás haciendo. Y si tienes la oportunidad de mejorar algo, vas a darte cuenta que hay cosas que podemos siempre mejorar. Basado en ese proceso de la flor, que lo inicié cuando empecé a sanarme, lo que quise crear es esto: una herramienta guía para poder ayudar a las personas a realmente transitar el camino que yo transité, pero en menos tiempo. O sea, yo empecé en el año 83, el año que viene tengo 40 años en este proceso. Y la verdad que yo me siento feliz con todo lo que he logrado. Me siento que he logrado crear, pues, una criatura que tiene ya 40 años de vida, y está grande, está maduro, pues, el proceso. Y lo importante es que todo lo que está en esa herramienta es producto de lo que yo aprendí de 100.000 personas que estuve durante esos 30 años. Bueno, yo creo que con esto, el estímulo que quería hacer, yo no preparo la charla, yo siempre hablo con lo que voy sintiendo. Siento que cuando la preparo después me confundo, porque lo que iba a decir es lo que quería, lo que escribí. Entonces siempre funciono más a capela, ¿no? Como se dice, ¿no? Pero sí me gustaría oír las preguntas que tienen ustedes, y con mucho gusto me encantaría responder esas dudas que tienen, o esa información que quiere saber, aclarar cualquier cosa. Entonces con esto termino esta charla. Y muchísimas gracias, Carlos. Y te cuento que te estaba escuchando con mucha atención, y esos 7 pilares del cual hablabas, te iba imaginando en ese proceso de vida. Y en esta sala, donde estamos compartiendo con personas de diferentes etapas, de diferentes edades, sería interesante conocer, por ejemplo, si alguien en principio tendría alguna pregunta que hacerle a Carlos directamente, en función de lo que nos acaba de exponer, que en mi particular modo de verlo, fabuloso. La verdad que aquí yo hice varias anotaciones de las cuales voy a comentar, pero si hay alguna persona que quisiera hacerle una pregunta puntual, algún comentario en función de lo que él habló y que le haya llamado la atención, pueden con mucho gusto levantar la mano, y con mucho gusto le vamos a dar el micrófono. En función de esta heterogeneidad de edades, tenemos una Anita, que por ahí creo que va a poner el micrófono. Bueno, Carlos, Augusto, bueno, yo no tengo una pregunta, tengo un comentario. Y saben, yo siempre digo que, como ya Augusto lo mencionó, yo tengo 17 años, y yo siempre digo que la experiencia
vale más que los conceptos, que la experiencia vale más que Google, Wikipedia y las formaciones juntas, porque la experiencia es de lo que realmente podemos aprender porque son cosas que las personas ya vivieron, cosas que aprendiste haciendo, ¿no? Entonces yo puedo rescatar realmente muchísimo de lo que nuestro amigo Carlos reúne, la importancia de saber qué es lo que queremos, la identidad definida, ¿sí? Me parece súper importante para cualquier edad. Realmente conozco personas y me alegra que ustedes sean la excepción. Conozco personas de 10 años que obviamente son niños. Conozco personas que son y conozco personas de 50, 60 años que no tienen tampoco idea de quién son ni qué es lo que realmente quieren para sus vidas. Y también quiero felicitarlos, porque están marcando una diferencia con lo que están haciendo, porque hay muchas personas que ya a partir de, no sé, de los 50 años ya quieren vivir de la pensión, o que los mantengan el hijo, el nieto, el sobrino o quien sea. Y nada Así más, es. pues, y tienen 50 años y realmente 50 años no es que sean de la tercera edad, pero ellos ya se consideran viejos. Entonces quiero rescatar algo que también Augusto dijo al principio, que es que la edad no los ha marcado. Así que bueno, de verdad, genial por eso. Espero que sigan esparciendo su conocimiento. Para mí es oro porque no está dando conceptos, está dando su experiencia, así que también valoro la forma de compartir el tema de nuestro amigo Carlos, que lo hizo así como sin presentación, sin preparación, pero habló con el corazón. Así que bueno, gracias. Sí, Carlos, y yo quiero aprovechar ese comentario que hizo Ana Rebeca. Precisamente, cuando tú haces el planteamiento de ese programa, esa aplicación, ese 7x7 tan divino que tienes, ¿verdad? Como diagnóstico, esos 7 pilares, ese GPS, ¿qué tan importante es en tu trabajo diario, en tu experiencia, las personas que llegan a trabajar contigo en ese programa? Si está más enfocado en esa experiencia de Carlos, que nos ha dicho que ya va para 40 años, la verdad que me quedé, yo cuando coloqué el 1983, yo decía, guapo, ya va para 40. La pregunta es, Carlos, el programa que tú tienes, que se ve que es una maravilla dentro del punto de vista del desarrollo personal, ¿tiene alguna relación con la edad que la persona puede tener? Una niña como Ana Rebeca, con 17 años, ¿tú piensas que sería idónea o el nicho de mercado para lo que está enfocado tu aplicación es únicamente para personas que hayan tenido ya una trayectoria? Bueno, yo estuve varios años sistematizando y digitalizando esa experiencia. Y yo te puedo decir que yo trabajé con niños de 10 años durante muchísimo tiempo, a nivel de juegos, dinámica. Trabajé con un colegio que era Fe y Alegría, en la parte vocacional. Hicimos un programa en el Instituto de Escuelas con Anselmo Alvarado, que en paz descanse, para poder formar desde el primer grado hasta el tercer año el saber quién soy, dónde estoy, hacia dónde voy, para cuando fueran a elegir la vocación tuvieran más conciencia y más claridad. Ese programa yo también lo he aplicado en cárceles. Yo tuve 6 meses en diferentes cárceles en Venezuela, en la PGB del Guárico y en la planta en Caracas. Trae con muchísimos presos, en la reinserción del preso a la sociedad. Lo he aplicado en todas las organizaciones diversas, en colegio de médicos, ingenieros, o sea, he tocado y además que estuve vinculado con muchísimas empresas y los hijos de los participantes de la empresa querían que esta herramienta la conocieran. El contenido de la herramienta es el mismo que está en la aplicación. En vez de yo hablar con la persona interactúa conmigo a través de la respuesta que dé. Porque cada vez que yo escribía la herramienta o la base de datos, yo formulaba una pregunta y si me decía que sabía mucho, le decía qué es lo que estaba haciendo. Si no sabía nada, le decía todo lo que yo le puedo ayudar en vivo. O sea, todo lo que está ahí fue imaginarme a las personas que iban a responder, porque en total hay 49 preguntas, pero cada pregunta tiene 7 de subgrupo, o sea que son 7 por 7 por 7. Son 343 enunciados, en lo cual yo con esos enunciados fue que pude crear la herramienta de una manera más
sistematizada. Como yo estuve tanto tiempo en computación, yo estuve 18 años desarrollando sistemas, lo que hice fue desarrollar una aplicación que pudiera interactuar con un sistema experto, con el ser humano, como si yo estuviera ahí en vivo. Yo tengo la intención que en un futuro esto se maneje a través de una inteligencia artificial y en vez de aparecer las preguntas, es una conversación con un robot que puede tener la cara tuya, la cara mía y la voz tuya y la voz mía. Ya la tecnología está disponible para que tú interactúes con un robot y puedas a través de la base de conocimiento interactuar con la persona y poder lograr inclusive crecer, porque cada vez que uno contesta en la estadística uno puede hacer ajustes en ciertas cosas. Esa parte yo la trae mucho en área tecnológica cuando crea adecuado proceso evolutivo. En aquel caso era los morosos peligrosos o de repente poder hacer situaciones contables de proyecciones de comparativos con otros procesos que había un riesgo de mayor gasto. O sea, eso yo lo hice en área mía administrativa durante muchos años y yo lo que hice fue extrapolar eso. O sea, sí, pues lo que me llama la atención, y perdona que interrumpa un poco, Ana, tú tienes 17 años. Sí, 17. tengo Bárbaro. 17 años, estoy estudiando como coaching ontológico profesional, me estoy certificando en lo que viene siendo la Academia Val, que es de liderazgo. Y bueno, tengo conocimientos como community manager, diseño gráfico, edición de video y bueno, algunas otras cositas por ahí. Bárbaro, pero A la orden por cualquier cosa. tú eres un genio. Bueno, contáctame a ver, vamos a compartir un poco tú y yo. Claro que A mí sí. me fascina, yo traje mucho con que yo me metí con los adolescentes porque mis hijos tenían 15 y 16 años y yo a veces no los entendía, entonces yo empecé a ir a cursos, traje con más de 5.000 adolescentes Wow. en PDVSA y en CanTV y muchas otras empresas. En el Rotary estuve muchos años también manejando programas de liderazgo. Y claro, yo cuando te escucho, viste que yo pensé, al principio tuve la duda, ¿no? ¿Tendrá que tiene 17 años de experiencia? Porque lo que No, practicaste, lo 17 que años de vida. no, yo lo sé, ya lo tengo clarito. Bueno, tienes todo un potencial ilimitado y todo lo que estás ahí. Lo que yo te pudiera decir es interesante es que la forma como hablaste, hablaste más de tu esencia y a veces el escuchar tu voz interior y tu sabiduría, vas a tener ese instinto, esa intuición que va mucho más allá de las palabras, ¿no? Lo único que tienes que es extrapolar lo que tú sientes con tu inteligencia para poder impactar vidas, ¿no? Cómo me encantaría hacer un programa de liderazgo juvenil contigo, porque yo durante muchos años lo hice, pero era mucho más joven, pero yo sé que hay que tener personas para poder manejar con jóvenes, hay que estar más cerca de ellos en edad, ¿no? Para poder ayudarlos a ellos con mayor confianza, ¿no? Pero bueno, Bueno, me encantó. Estoy a tu exactamente por orden. eso nació el Zoom Juvenil, que es el espacio para aportar valor a los jóvenes de América Latina. Qué bueno, Bueno, excelente. me gustaría también hablar porque igual que con Augusto, ya después le diré para también sentarnos a hablar porque creo que son personas de las cuales, o sea, ustedes son de los cuales yo puedo aprender mucho, porque puedo tener mucho conocimiento, puedo ver muchas clases por YouTube, por Instagram, pero hay un pequeño detalle y es algo que, sobre todo cuando intenté empezar a dar clases, sesiones de coaching ontológico, hacer las prácticas, que era que me quedaba, como se dice, en el bote, era porque no tenía la experiencia. Entonces, bueno, he aprendido a valorar muchísimo y he crecido muchísimo escuchando. Entonces, bueno, con ambos ya después me queréis entrar a hablar, escuchar su historia, su experiencia, su recorrido, su camino, sus aprendizajes, sus caídas, porque eso no es algo que me van a dar solamente a mí, sino que eso es para transmitirlo a todos los jóvenes. Sí, Sí es. espero también poder decirles algo un poquito más. Ya el viernes, cuando ya sea mi tiempo, ya les contaré un poquito más algunas Hay algo cosas. importante, Ana, que Este, nosotros tenemos mucho que aprender de ti. O sea, lo interesante de las dos generaciones, o varias generaciones, como puede verse, es que uno puede aprender mucho de eso. Y yo creo que mi mayor reto era cuando yo era muy joven, que los viejos no me paraban, y yo le decía, pero yo tengo esta corazonada. Y me dice, no, pero eso hay que hacerlo así y tal. Yo me acuerdo un actuario de una empresa de seguros que él decía que yo no podía hacer un programa de reserva matemática. Y él cambió las tablas porque él quería convencerme a mí que yo no podía hacerlo. Y yo decía, pero este señor me cambió la tabla hasta que yo descubrí los errores que él me transmitió y se lo demostré y el tipo quedó impactado y pensó que le iba a quitar el puesto, ¿no? Lo importante es poder escuchar a la juventud. Yo estoy muy abierto. A mí me encanta oírte, definitivamente. Yo disfruto mucho cuando tú hablaste ahorita
Y más cuando de verdad tienes 17 años, ¿no? Es una belleza, no hay Bueno, duda. espero verlos el viernes. Mira, este es un espacio, como comentábamos al inicio, es un espacio que cuando fue creado y desde el mismo momento en que me vino a mi mente la creación de la Escuela Internacional de Auge y Crecimiento, era más que mostrar a Augusto Oliveira, porque Augusto Oliveira también tiene una trayectoria y tiene una experiencia. Yo observaba en eventos a los que yo asistía vía virtual, de que siempre como que estaban las mismas personas, siempre las mismas personas, siempre las mismas personas. Entonces yo me preguntaba, ¿y por qué Juan Pérez o por qué Carmen de Carmen Montes o cualquier nombre que queramos decir, por qué no puede ser visualizada también? Y lo de Ana Rebeca no es nada casual, amigo Carlos. Ana Rebeca hace poco, y estábamos hablando también de eso, ella está con la gente de Abarca Academy, con nuestro amigo Matías, que Matías también es un inspirador, una persona muy sencilla. En estos días estábamos de aniversario en Aval Academy, tercer aniversario de Aval Academy, y con él tengo una empatía muy bonita porque nacimos como más o menos en el mismo tiempo, o sea, cuando nacimos es ese emprendimiento. Yo en diciembre de 2019 creé la idea y fíjate que ya voy para 3 años y él está cumpliendo 3 años ahorita en octubre. Y entonces hay un espacio que se genera a través de Aval Academy que se llama Zoom Juvenil y no hay duda de quién es la presentadora de ese Zoom Juvenil. Es Ana Rebeca Arcana. Y lo más divino, Carlos, es cuando tú entras en Facebook y entras en la página de Aval Academy y buscas ese Zoom Juvenil y empiezas a ver personas con las que comparte Ana Rebeca, personas así como ella, de repente incluso hasta de 15 años, 14, porque creo que ese ahorita es como decir su inspiración. Ella está en una onda, según una opinión muy personal mía, de captar esas personitas que, como tú mismo has dicho, tienen un brillo muy particular. Y allá vamos. Y también hago referencia a un gran maestro que también está en nuestro grupo, que se llama Roberto Solís. Roberto Solís fue quien me presentó a Matías y formamos parte de un movimiento que se llama Mentores para la Juventud. En nuestro caso, un programa que se llama No Más Aulas Vacías por el tema de la deserción escolar. Y este señor Roberto es un juez, su profesión es juez, y después que se jubiló se ha dedicado a través de eventos a formar a chicos y a enseñarle el tema de los valores. Y así como hablaba Carlos de esos talleres, y me encantó mucho cuando lo decía Carlos, porque bueno, yo dije, otro más de la familia, gracias a Dios, que estamos en esa onda de ayudar, porque es que ellos, más que el futuro, ya ellos son nuestro presente y necesitamos personas como ellos. Y hablaba de Juan Diego hace poco, el chico de Medellín, que es coautor del libro con Arnaldo y con Vanessa. Y yo decía, no, es que sí hay, y eso te genera mucha fe y mucha esperanza de un mundo mejor. Y así como Ana, y tocando el tema de me permites, Carlos, porque yo te estaba escuchando y hubo una palabra que a mí esa palabra me generó un toque, un clic, que se llama reconciliación. Entonces, a mí me gustaría, Narqui me dice que tiene un poquito de problemas con el internet. Narqui, tú tendrás posibilidad de activar tu micrófono para ver si se puede escuchar algo, que me gustaría que participaras si tuvieras posibilidad. Si no, tienes oportunidad para ver si te podemos Hola, escuchar. Augusto, y a todos los que están en la sala. No sé si me Bueno, escuchas. te escuchamos muy bien. Narquis es del estado Monagas, hermano Carlos. Ella trabaja en el área de turismo, aparte que también trabaja en el área del coaching. Y yo sé que también a Ana Rebeca le va a encantar mucho escuchar a Narquis. Es una persona digna
y de verdad yo me siento muy orgulloso y muy honrado de tenerla como mi partner, como decimos, my partner, y que tenemos muchas coincidencias, muchas cosas en común de ser aprendedores. Entonces, Narki, a mí me gustaría que tú nos ayudaras con un comentario, porque fíjate que yo le decía a Carlos de que yo escuchaba a él hablando y observaba una palabra que se llamaba reconciliación, que era como para preguntarle a Carlos, ¿en qué momento sentiste que te estabas reconciliando contigo mismo? Pero me gustaría primero tener un comentario tuyo, Narque, porque Narque es de estas chicas que le gusta contar historias. Y fíjate que, en cierta forma, Carlos nos contó una historia. Si pudieras hacer un comentario adicional, Narque, me encantaría mucho. A ver si te escuchamos. Pero aquí no nos escucha. Narquis. Bueno, mientras Narquis vuelve a estabilizar la señal, porque yo creo que es un tema de señal. Te quiero mucho, Vanessa, y te agradezco porque sé que ya es tardísimo y el hecho de haber estado aquí para nosotros fue muy importante. Carlos, mientras Narquis vuelve a activarse porque se tuvo que salir, ella va a volver a entrar. Este tema de la reconciliación, yo no sé por qué me vino a la mente esa palabra. Y yo me veía y te veía, y yo decía, es que Carlos de una u otra forma se reconcilió con él mismo en ese proceso tan duro, porque era que sin saber detalles, así como lo ibas comentando, había ahí no sé, había un proceso de quiebre y de levantamiento. ¿Está Narqui por allí? Bueno, espero que la internet me permita saludarlos, Dale, dale, dale. agradecer esta calidad de ponente que tuvimos la tarde, noche de hoy, Así la es. participación de Ana, maravillosa. Sí, en efecto, amo las historias son las que dejan los aprendizajes y las enseñanzas, son los que nos permiten hacer ese punto de inflexión que hizo nuestro ponente en su vida para hacer de ello pues toda esta evolución y quizás en otras áreas del conocimiento. Es maravilloso poder interactuar con gente que quiere crecer. Y Ana, llegaste a un grupo donde aquí la edad es un número. Aquí somos eternos aprendices. Somos personas vivaces, capaces de hacer un alto en nuestras ocupaciones para aportar lo que sabemos, para seguir creciendo en comunidad, para ser agradecidos. Estamos en sintonía con lo que habla nuestro invitado de la tarde de hoy. Y sí, eh, aspirar a que estas cosas sigan sucediendo y que nos demos por enterados de que estamos diseñados para que nos pasen cosas buenas y que tenemos un nivel de inteligencia tal que apenas si asomamos todo lo que podemos hacer. Eh, la articulación de lo posible desde el coaching, desde la programación neurolingüística, desde la cotidianidad misma, nos regala estos espacios. Y bueno, de verdad, gracias Augusto, porque siempre me das ese pedacito de tiempo para generar algún argumento. Y bueno, lastimosamente o afortunadamente por acá hay lluvia, tenemos la internet débil y sabes que en el oriente venezolano pues estamos así que aquí para llover pues ni lo piensa y me ha impedido estar de manera continua. Yo lo busco por YouTube y yo sé que en lo que esto voy a poder disfrutar que escuchar me encantó. Y aquí está, desde cada mirada, gracias por hacernos la más expansiva, gracias a ti que te conviertes en ese mago que despierta la posibilidad de dar algo más de lo que sabemos y creemos que alguien lo sabe y pues no, hay todavía mucho campo fértil por el que sembrar. Así que muchísimas gracias, Augusto. A ti, mi niña, a ti. Carlos, ¿qué nos puedes comentar?
y si pudieras entonces también hablar sobre este tema de la reconciliación. ¿Cómo lo vistes cuando te hice ese comentario? Sí, Ahora sí, la reconciliación, bueno, muy claras las palabras de Narki, muy concretas en sus cosas, muy explícitas, muy linda su palabra, ¿no? Mira, yo creo que la reconciliación la tuve cuando yo puse orden en la PEA, que es excelente, pensamiento, emoción y acción. Después le excelente. agregué lo que yo siento, pienso, digo y hago, ¿no? A veces uno lo que dice, la cara no ayuda, ¿no? Yo recuerdo que en un proyecto con un grupo de psicólogos, le pregunté a una amiga mía, psicólogo, mira, ¿cómo eres tú? Yo soy flexible y la cara no ayuda, ¿no? Hay un tema de y hay programas que están ahí en YouTube con Pedro Barrueta en relación al tema de integralidad, ¿no? Yo creo que el reto en la vida es quitar toda la basura que está en la cabeza que no sirve. Como me dijeron una vez, lo que no sirve se bota, ¿no? Y hay algo muy importante que es que limpiar no es limpiar analíticamente, porque todo lo que pensamos, siempre estamos reciclando lo que pensamos, ¿no? Hay que salirse de la historia y la única forma es estar en el momento presente. Eso lo aprendí yo en mi proceso de sanación, ¿no? Empezar a limpiar y pues, empezar a sentir, comulgar con la existencia, ¿no? Cuando uno empieza a caminar y transitar por el escuchar tu voz interior, por darte cuenta que tenemos a veces el ego escondido, a veces hay un ego espiritual muy grande, a veces tenemos las caretas para poder competir insanamente a veces y todo lo que uno hace para afuera se perjudica para adentro, ¿no? Por eso esa reconciliación, esa sincronicidad de Deepak Chopra, esa alineación de pensamiento, emoción y acción es parte del proceso de crecimiento auténtico. Cuando uno empieza a darse cuenta que hay cuatro emociones básicas, que es rabia, dolor y miedo, la rabia hay que drenarla, ¿no? Yo durante mucho tiempo tenía una rabia enorme con mis hábitos negativos y tenía que gritar. Y yo recuerdo que estaba con Fernando Medina, pero no con Fernando, sino con un amigo de Fernando, que nosotros le caíamos a golpe con raquetas la cama, ¿no? Era porque teníamos mucha rabia acumulada, ¿no? Y cuando hay rabia, el cuerpo pasa la factura y se pone tenso. Luego viene el dolor, hay que llorar. Al hombre le da a veces como cosa llorar, pero yo lloro como una. Todavía he llorado, pues para mí llorar no es difícil. Y el miedo hay que enfrentarlo con coraje. Entonces, cuando tú limpias la historia que está en tu mente, vives en el momento presente, te das cuenta que hay que sentir el momento presente, que hay que limpiar la basura emocional, las emociones atrapadas, las dependencias, etcétera. Entonces, tú estás haciendo una reconciliación contigo. Porque no es solamente la parte emocional es una válvula de escape. O sea, Dios creó en nuestro cuerpo emociones para poder liberarlas. Pero lo importante es la conexión con el alma, ¿no? La conexión con una mente consciente, una mente abierta y lograr sincronizar y alinear lo que estás construyendo en una nueva forma de pensar, que no tiene nada que ver con la historia. Puede ser que tomes información de la historia, pero que no dependes de ella, porque las respuestas viejas hay que responder con preguntas viejas, pero una respuesta nueva no puede haber una respuesta vieja, ¿no? Y a veces la gente grande tenemos la tendencia a responder una pregunta nueva con una respuesta vieja, ¿no? Por eso me encanta poder conocer a Ana Rebeca para ver qué preguntas tiene, para ver si la respuesta mía está en el momento presente, porque cuando uno responde en el momento presente, está manejando la inteligencia práctica, que va más allá de la emocional y la racional, ¿no? Eso lo aprendí yo de una persona de la católica que murió hace un añito con Hobby. el COVID, que es José, no me acuerdo ahorita el apellido de él, pero es José, y él era un profesor de posgrado y él siempre me hablaba a mí de inteligencia práctica, hasta que yo entendí lo que es la inteligencia práctica, que es la situacional, es elegir la respuesta correcta en el momento presente. Tú estás haciendo tu reconciliación, porque lo que estás es limpiando, la reconciliación es como limpiar la basura, limpiar las emociones para que tengas más armonía y plenitud en tu vida. Cuando tú logras ese proceso de integración, las conductas observables, escucha mejor a tu voz, actúa tal cual tú eres, no lo que tú crees que eres, y cuando haces esa ruptura del pasado y te lanza a disfrutar la vida, porque hay que disfrutar la vida y estar vivo es disfrutar de estar vivo, no importa la edad.
Yo no tengo ni 20 años, los acabo de cumplir hace 2 días. Y yo me siento como igual que toda mi vida, joven. Yo no siento que, yo me veo en el espejo, y antes me veía en el espejo y me veía un poco viejo, ahora me veo en el espejo y no me veo tan viejo. Porque No, definitivamente lo que tú observas, lo observas de acuerdo a la historia. Si tú observas algo negativo, la ley de atracción te trae cosas negativas. Pero cuando tú observas y transmites tu cosa con honestidad, con autenticidad, con transparencia, sin estar codificando cosas intelectuales profundas, sino muy sencillas. Mira, en la vida hay que hacer las cosas lo más sencillo posible. En la vida hay que ser auténtico. En la vida hay que tener claro qué quieres tú en tu vida. Y después no dar charlas ni explicaciones. Lo que yo aprendí con el tiempo era que el 90% de mis procesos eran experiencias vivenciales. Las personas tienen que ir al ensayo-error. La única forma de descubrir que por ahí no es. No por una teoría aprendida y la repites como un clon, ¿no? Sino más bien hay que lanzarse y si te equivocas no importa. Qué rico es cuando la gente se equivoca. Yo disfruto cuando estoy en los claro. procesos y la gente, oye, por aquí no es, ya sabes que por aquí no es. Pero tratar de ser perfecto, tratar de tener la verdad absoluta, tratar de ser inteligente inclusive cognitivamente, ser inteligente en el día a día de tu vida. Tú respondes las preguntas nuevas con respuestas nuevas. Oye, eso es ser inteligente. Y además una persona es más inteligente cuando responde del momento presente, no del pasado, no de lo que aprendió, lo que conoció. O sea, hay que romper esa historia. Y yo muchas veces en la central, yo tuve muchas conexiones con Marisa Montero en la central. Ella tenía algo muy importante de humanidades y ciencias y yo trabajé mucho con proyectos de droga, ¿no? Charlas para poder reinsertar a la gente que estaba adicta a la droga. Yo también tuve problemas con la adicción y para mí fue una experiencia hermosísima el darnos cuenta cómo podemos lograr definitivamente actuar de manera natural como somos y lo que somos. Cuando eso ocurre, tú vas a ver que la vida se abre infinitamente. Ahí es donde veo a Ana, que Ana tiene clarísimo lo que estoy diciendo ahorita, y definitivamente cuando alguien tiene eso y no hace falta la edad, lo que hace falta es la conciencia, como lo digo ya muy bien. Hay hombres de 50 años verdes y hay muchachos de 15 años maduros. Y eso yo lo aprendí con los cursos de los adolescentes. Decía, oye, ¿por qué este muchachito sabe tanto? Yo me quedaba callado la boca para escucharlo, porque yo lo que hacía era aprender de ellos, ¿no? Uno aprende mucho de los adolescentes, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante. Bueno, eso es lo que quería comentar con la reconciliación. Sí, totalmente de acuerdo, Carlos, totalmente de acuerdo en cada una de tus palabras y las avalo. Y me llama la atención una frase que dijiste, porque también quería preguntarte en el tema de la espiritualidad. Yo he observado, he podido observar, y bueno, cualquier cosa tú nos confirmas o nos aclaras, que me da la impresión que tú lo ves mucho desde ese tema de la meditación constante, de todo eso que has hecho con personas eh, conocedoras y que son muy famosas, ¿verdad? Bien sea Osho, Dalai Lama, el solo hecho de estar allí en un momento dado contigo mismo. Y yo te escuchaba hablar, entonces de repente dijiste es Dios. Y yo decía, bueno, es que por ahí van los tiros. Yo también tengo mis momentos para meditar porque hay situaciones que me generan la necesidad y de verdad parte de una necesidad que luego se vuelve un hábito. Pero el tema de Dios es algo muy, en lo personal, increíble. Algo que a mí me llena y que siempre donde yo voy es como así, algo así como una compañía y un soporte que me ha ayudado plenamente. Yo te puedo comentar a ti y a los compañeros que hace 2 años yo regresé de Colombia y sabía que el viaje iba a ser tormentoso, no iba a ser ningún viaje de vacaciones porque estaba viniéndome por tierra con el tema de los refugios y yo simplemente, mira, me puse en las manos de él y dije, Señor, yo estoy contigo y tú estás conmigo. Y entonces qué bonito porque tú generas allí una atracción hacia gente buena. ¿Y cuántos angelitos no me conseguí yo en ese viaje de regreso? Y que doy gracias a Dios por eso. Entonces, el tema espiritual que también creo que es importante. Yo no sé si Rosana, desde allá de Guatemala, porque si mal no recuerdo, ella es la chica de Guatemala, si tiene oportunidad de abrir su micrófono y hacer un comentario, y si tiene que ver con el tema de la espiritualidad, a mí en lo personal me encantaría mucho,
No sé, Rosana, cómo estás con tu audio. Si tuviera la oportunidad de abrir ese micrófono y darnos unas palabritas, nosotros podemos esperar un poquito. O cualquier tema que te gustaría conversar con Carlos y preguntarle a Carlos, están abiertos, está abierto el micrófono. O nos mandas un chat. Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo está, Mi nombre Rosana? es ¿Cómo le Rocío, va? de saludarles. Encantada de estar escuchando a, a personas con mucha experiencia. Me encanta a mí compartir con personas que saben más de la vida, ¿verdad? Yo soy una persona ya de años, siglo, pero me encanta al igual compartir con adolescentes. Les comento, soy docente y directora de un establecimiento, pero me apasiona la docencia. Además, soy profesional de derecho, soy abogada y notaria, eh, pero me fascina mi profesión de docente también. De ser docente para mí es algo maravilloso que me hace compartir con estas personitas, ¿verdad? De que le buscamos el lado de su corazón. Como decía, yo también soy muy espiritual. Eh, Tengo una fe bien erradicada en Dios, ¿verdad? Primeramente, todo lo pongo, mis planes todos los pongo en sus manos, ¿verdad? En las manos de Dios. Y sí, me ha respondido increíblemente. Eh, Les comento también de que estoy en el grupo de certificados de John Maxwell, eh, ahí compartiendo con los líderes de John Maxwell. eh, y, y sí, me encanta a mí. Todo de crecimiento personal. Yo digo, nunca acabo de aprender. Para mí el aprender es constante. Todos los días aprendemos algo de las personas que nos rodean. Tengo un hijo menor de 10 años y tengo nietos también, 4 nietos. Y como comentaba al principio ahí, nuestro conferencista, ¿verdad? De los adolescentes aprende uno bastante. A veces me deja impactar todo el conocimiento que tiene mi niño, ¿verdad? No es porque sea mi hijo, pero a él le encanta que platiquemos, me dice, por las noches, que es cuando tengo más tiempo, me dice, mamá, platiquemos y nos ponemos a platicar y me quedo asombrada de todos los conocimientos que ellos tienen, pues, dentro de su corazón y dentro de su cabecita. Entonces, para mí es algo, a mí me encanta todo esto de crecimiento personal, porque a raíz de cuestiones que nos suceden en la vida, algunos inconvenientes, dificultades, problemas, etcétera, nos ayuda el crecimiento personal a hacerle frente de una buena manera, ¿verdad? Eh, Tener resiliencia ante estas dificultades que se nos presentan en la vida. Y yo encantada de escucharlos a ustedes. Tengo mi suero que tiene 83 años y yo lo admiro tanto porque me encanta. Esa le silenció. Aquí, Ahora ya no la escuchamos. ah, Acá, acá sí me escuchan. ahora Bueno, sí. Sí. para finalizar, les estaba comentando de que mi suero tiene 83 años y para mí él es una persona de que yo le tomo su parecer en muchas ocasiones y muchas veces, por la vasta experiencia que él ha tenido. Yo siempre me encanta escucharle sus consejos, ¿verdad? Porque por lo mismo de la experiencia, me encanta compartir
con personas que tienen bastante experiencia en la vida, ¿verdad? Para que nos puedan regalar consejos que nos ayudan a vivir, así como Anita ahí, jovencita, y me alegra que esté tomando este camino, ¿verdad? Porque en realidad no hay edad para uno estar siempre aprendiendo cada día, ¿verdad? Y gracias por escucharme y por esta conferencia tan bonita que hemos recibido y que Dios los bendiga a todos. Ay, gracias a ti, Rosana. Bueno, entiendo, Ana, que ella se está certificando como coaching y entiendo que con el aval de John Maxwell, ¿verdad, Ana? Me encuentro capacitándome, asistiendo a clases, coaching ontológico. Estoy todavía en fase de estudio, pero bueno, ya tengo conocimiento de que viene siendo las 12 competencias y bueno, un poquito. Porque entiendo creciendo. entiendo que Matías puede certificar, porque también como él es de John Maxwell, él puede tener para certificar a las personas con esa certificación especial, pues, de John Maxwell. Bueno, no, Matías va a certificar ahorita en diciembre. El certificado que nos va a dar es de aval. Sí quiero entrar en lo que viene siendo John Maxwell, pero un pasito a la vez, para que todo, poder tener la información y poder aprender de verdad, porque si entro con todo de una vez, no voy a poder aprender cómo es. Bueno, La idea es poder aprendiendo y aplicando, porque estas son cosas de vivencia. Bueno, Pero para allá vamos. Estamos en un grupo privilegiado y en consonancia con lo que decía Rosana de su suegro, y tú que tienes 17 años, creo que estamos en un grupo lleno de mucha sabiduría. Carlos, me decías que hace 2 días habías cumplido ¿cuántos años? Porque no escuché exactamente la edad que cumpliste. 73 años. 73. Jovencito, Yo me bello y siento guapo. Yo le voy a enviar, interesante que quería Carlos, yo no le voy abandonar a, un poco dame un segundo nada más. Yo les voy a enviar con tu la permiso, tuya Carlos. de Dios. Que yo quería pedirte permiso para enviarles al grupo de WhatsApp el video que tú me enviaste, para que estos chicos y estas chicas vean cómo ha ido evolucionando Carlos. Porque lo que decía Ana, yo también lo certifico. 73 años parece un carajito, hermano querido. Sí, yo me siento, carajito, yo todavía no siento, Total. yo me siento igual que siempre, no he cambiado, de que tengo uso de razón, yo sigo siendo el mismo, ¿no? Ahora, Ana, te iba a sugerir algo. En Instagram, mi nombre es Carlos Pina Grau, y ahí hay un video que yo grabé hace 30 años. Wow. A mí me gustaría que Ana lo viera, y me vas a ver más jovencito, por supuesto. Me parezco mío, que tiene ahorita 40 años. Y ahí estoy hablando de la conexión con mi ser interno, que es lo que te estaba diciendo antes. Pero ahí está mucho más claro lo que yo grabé en ese video de un Instagram. taller de un reencuentro contigo. Ahora, yo quería aclarar algo cortico con respecto a Dios. Ajá, muy bueno. Yo siento que mi trabajo de conexión ha sido increciendo desde que yo desperté con la conexión, ¿no? Y pienso que Dios está en todas partes, pero es importante que sepas que está dentro de ti. Y Eso me yo todos gustó. los días que medito, yo tengo la capacidad ya de ser humilde para escuchar esa voz. Puede ser que para alguna persona diga el Espíritu Santo, puede ser que sea la fuente. Yo respeto lo que cada quien piensa, estoy con Dios. Y la única forma de conectarse con Dios es en el momento presente, no en el pasado que está la mente y en el futuro que está la mente. Cuando uno logra comulgar con la existencia, que es el momento presente, y aquietas tu mente de conocimientos y aprendizaje y todo esto, y te vuelves un poco más humilde y agradecido, la conexión con Dios es natural y auténtica. Por eso es importante, más que
vender cosas a la gente es ayudar a la gente que se reencuentre con su ser interno, que en el fondo es Dios. O sea, el renacer es el reencuentro con tu esencia. Y ahí está en el silencio y en tu alma ese huésped que todos tenemos, que siempre está ahí, pero uno no está ahí con él a veces. Entonces, el y cuando uno se entrega y tiene el agradecimiento, que es lo que ocurre en esa entrevista que yo hice ahí, que te estoy diciendo, Ana, que la vea, ahí yo hasta lloré.